Muchachos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a explicar cómo se debe plantear los problemas de las desigualdades lineales con una sola variable. Ustedes hemos visto las inecuaciones básicas y también hemos visto las inecuaciones dobles con una sola variable. Entonces, vamos hoy a ver el planteamiento de los problemas donde solo aparece una variable. Ya para la siguiente clase vamos a entrar entonces a ver el planteamiento de problemas con dos variables. Por el momento ustedes se dan cuenta que en las anteriores clases nos recordamos, ¿sí? Recordamos, llamémoslo así porque es algo que ustedes ya tuvieron que haberlo visto, de cómo se debe resolver el valor de las desigualdades con una sola variable. Entonces nos guiamos del método gráfico en el eje X y se pudo darnos cuenta que tocaba graficar y que los resultados no eran variables sino unos intervalos. Bueno, el día de hoy entramos con los primeros problemas básicos, donde vamos ya a entrar a, digamos, a problemas del perfil de ustedes, ¿no? Dentro de ese problema, que lo voy a dejar aquí un momento para que ustedes lo copien, tengo que aclarar que es importante volver a recordar una de las fórmulas que ustedes ya tienen que conocerle, que es esta fórmula que la estoy marcando acá, que está en el color rojo, ¿sí? Donde aparece de lo que es una utilidad, y una utilidad pues la componen de ingresos y costos. Entonces, en base a esta fórmula vamos a plantear ese problema para ir interpretando, donde la utilidad va a ser igual a los ingresos menos los costos. Simplemente que donde hay esta igualdad, en el problema nos vamos a encontrar con una desigualdad. Bien, entonces yo dejo ahí el problema para que ustedes lo puedan visualizar, lo puedan copiar. De igual manera, yo voy a enviar al WhatsApp, les voy a enviar el problema, el mismo problema, para que de pronto lo tengan en cuenta o más claro. Sin embargo, lo vamos a leer para poderlo borrar y de esa manera resolver. ¿Listo? El problema dice que el costo total en dólares, vamos a trabajar en dólares este problema, de producción de X unidades, o sea, cierto número de unidades de cierto artículo, está dado por C, que es igual a 3100 más 25C. La letra C hace referencia a la letra costos. Y cada unidad se vende a 37 pesos. ¿Cada unidad de cuánto? De X. Bien, el fabricante quiere saber, y esta es la pregunta, el fabricante quiere saber cuántas unidades deberá producir y vender para obtener una utilidad de al menos, una palabra importante que tenemos que empezar a tener en cuenta, estos primeros términos. Esta palabra es muy clave, de al menos 2.000 pesos. Entonces, esas palabras de al menos, por lo menos, son palabras que nos determinan que el problema es de desigualdad, que no hay una igualdad sino una desigualdad. Entonces, el fabricante debería producir y vender para obtener una utilidad de al menos 2.000 pesos. Entonces, esa es la pregunta. Ahora dice, suponga que se producen y venden X unidades, el ingreso I obtenido por vender unidades es de 37 pesos, 37 dólares, de cada unidad. Cada una es T, que es igual a 37X de dólares. Entonces, ahí estamos viendo de la fórmula de los ingresos. ¿Listo? La utilidad unidad por producir y vender unidades. Bueno, esta es una explicación matemática, ¿sí? Para tener en cuenta cada una de las abreviaturas de la fórmula. Sin embargo, el problema se encuentra acá arriba, donde nosotros tenemos que entender cuál es costo, cuál es ingreso y qué nos pide, ¿no? Entonces, la pregunta está aquí. Él quiere saber cuántas unidades se debe producir para obtener cierta utilidad. Entonces, ya me está dando la utilidad, que son 2.000 pesos. Me está dando el costo, que son 3100 más 25x, este es el total de costo, y este le podemos llamar como el costo fijo, más 25x, y nos está dando el precio que son 37 pesos. Pero como no me interesa el precio, sino los ingresos, entonces aquí nos está hablando que entonces, mire, por vender ciertas unidades, los ingresos lo podemos aumentar una X, 37X, y lo podemos convertir ese precio en los ingresos, 37X por cada artículo.
¿Por qué va la letra X? Porque estamos hablando de unidades. El artículo es en la X. Y la pregunta es saber cuánto es el valor de X, cuántos artículos. ¿Listo? Entonces, por favor, lo dejo en un momento ahí para explicar el problema. Bueno, después de visualizar, procedemos a resolverlo. Bueno, entonces para resolver el problema, la fórmula la vamos a dejar ahí. Entonces, cuando son problemas de una variable, como el que vamos a ver ahorita, que es un problema de una sola variable, simplemente tengo que identificar cuál es esa variable. Esta variable nos lo está dando el problema, que es la letra X, que hace referencia a unidades. Entonces colocamos X. X viene a ser las unidades o el producto, porque la pregunta dice que el fabricante quiere saber cuántas unidades de X deberá producir para saber, para poder vender y producir y obtener cierta utilidad. Bueno, también nos dice que para obtener cierta utilidad de al menos 2.000 pesos. Entonces yo ya conozco la utilidad. El problema me lo está dando, son 2.000 pesos. Listo, tengo la utilidad. Aparte de eso, al principio, este problema me está dando por C. Esa letra C significa costos. Me está dando los costos y me está diciendo que son 3.100 más 25X. Tengo los costos. Y que cada unidad se debe vender, ojo aquí esta parte, y cada unidad se vende a 37 pesos. Se vende. Entonces, cada unidad, o sea, X, se vende a 37 pesos. Entonces, cada unidad se vende a 37 pesos, le vamos a llamar los ingresos. Para poder yo obtener los ingresos, los voy a vender a 37 pesos cada unidad. Entonces le coloco 37X, que significa la unidad. Listo. Es un problema muy sencillo, donde yo ya puedo interpretar el siguiente paso de reemplazar. Entonces, donde va la utilidad, van 2.000, serían 2.000. Pero es importante, la fórmula me habla de igualdad, pero aquí no hay una igualdad por esta palabra que dice al menos. Entonces, la palabra al menos me da a entender que tengo que colocar un sentido mayor o menor. Entonces, la palabra al menos quiere decir entonces un sentido mayor o menor. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el sentido? Entonces, para poder ir captando el mensaje y poder entender cuál es ese sentido, es bueno apoyarse de ejercicios de la vida real. Por ejemplo, yo les digo a ustedes que ustedes para ganar esta asignatura al menos deben sacar 3. Entonces, como deben sacar al menos 3, al menos, mayor o igual, ¿sí? Ustedes para ganar mi asignatura, un ejemplo, saliéndonos de esto, para ganar mi asignatura, usted tiene que sacar al menos mayor igual a 3. Al menos mayor igual a 3. Si usted saca un 2,9, pierde. Entonces, mayor a 3. Entonces, esta palabra aquí nos estaba diciendo lo mismo. Que el señor quiere saber, el productor quiere saber cuántas unidades debe obtener o fabricar o vender para obtener al menos 2.000 de utilidad. O sea, él ya está diciendo, yo quiero obtener al menos 2.000 pesos de utilidad. Al menos quiere decir mayor a 2.000. Listo. Entonces reemplazamos las utilidades, que son 2.000, y ya no vale igual, sino que va al sentido mayor igual. Posteriormente la fórmula me dice que debo copiar los ingresos. Los ingresos ya salen, que es del precio de la unidad por la cantidad. El precio de la unidad por la cantidad sería 37 por X, 37X. Entonces va 37, que es el precio por la cantidad de cada unidad, porque las unidades son X. Entonces 37 el precio por X. Menos, ojo este menos, luego me dice que va el costo. El costo es 3.100 más 25. Pero como para la utilidad la fórmula me dice que son los ingresos menos los costos, este menos es de la fórmula. Entonces me apoyo de un paréntesis y luego reemplazo el costo, donde digo que son 3.100, que son más 25X. ¿Listo? Entonces, acabo de reemplazar la fórmula del problema a la fórmula de la utilidad, donde la utilidad es igual a ingresos menos costos.
esta parte que ya sigue del problema es la parte que ustedes ya conocen, es la parte que usted ya puede representar matemáticamente. Durante, digamos, el principio del semestre hemos enseñado las bases cómo resolver una inecuación. Entonces, aquí ya viene el proceso matemático que ustedes lo conocen. Entonces, vamos a pasar las x a un lado, pero antes de convertir las x a un lado, tengo que destruir el paréntesis. Entonces, aquí se dice que son 37x. Para destruir el paréntesis, yo tengo que hacerle de signos. Menos por más me da menos 3100. Menos por más me da menos 25x. Después de que yo destruí el paréntesis, podemos resolver el ejercicio. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Este que es negativa lo voy a pasar acá. Entonces me queda 2000, ¿cierto? Más 3100 mayor o igual. Y podemos restar menos 25 más 37. En ese proceso nosotros ya podemos restar 37 menos 25 me da 12. Entonces me da 12x. Ahora bien, esos 3100 más los 2000 los podemos sumar. Entonces 3100 más 2000 vamos a tener un resultado de 5100. Entonces esta suma me da 5100. Entonces para ahorrarnos un proceso colocamos 5100. ¿Sí? ¿Sí vamos todos hasta ahí? Bueno, esperemos que no haya ningún inconveniente hasta ahí. Listo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso, muchachos? El siguiente paso es despejar la variable, ¿no? Vamos a despejar la variable para ver cuál es el resultado que al final vamos a obtener. Entonces, por favor, quiero que despejemos x y podemos entender el número que se quiere. Bueno, muy bien. Vamos a dar por terminado el ejercicio y vamos a despejar entonces x. Entonces, si nosotros vamos a despejar el valor de x, pues simplemente decimos que 5100 dividido entre 12 me va a dar, bueno, lo que ya ustedes con la calculadora lo hagan. Entonces dividimos 5100 entre 12 me da 425. Entonces voy a apoyarme de esta parte para dar la respuesta. Entonces esto, 5100 dividido entre 12 me da 425 mayor o igual a 12. Bueno, entonces les voy a enseñar otro truco, algo que no les había comentado. Esta es la respuesta, ¿sí? Tiene dos maneras de interpretarse. Una, 425 es mayor a sus números. 425 es mayor a los números. O sea, nosotros habíamos enseñado que la variable va de primero y que los números van después. Entonces voy a hacer lo contrario, voy a poner la x de primera. Si yo coloco la x de primera, como en este caso, el sentido que era mayor o igual ahora se convierte en menor o igual. Y el 425 queda en el otro lado. Entonces, acabo de dar cualquiera de las dos respuestas. Respuesta 1, respuesta 2, implica lo mismo. ¿Cómo se interpreta en esta segunda? Números menores a 425. Entonces, si yo hago aquí gráficamente 425, infinito menos infinito, y yo les digo números menores a 425, entonces sería de esta manera. ¿Cómo se lee el segundo? 425 es mayor a sus números, sería la misma respuesta, miren, sería la misma respuesta. 425 es mayor a sus números, acá es números menores a 425. La R1 y la R2 es la misma respuesta. Por eso hago las dos respuestas para que ustedes seleccionen la que quiere. Pero ¿qué son esas 425 según el problema? Según el problema son las unidades. Entonces viene la pregunta. El fabricante quiere saber cuántas unidades debe producir y vender para obtener una utilidad de al menos 2.000 pesos. Entonces la respuesta es, para obtener una utilidad de al menos 2.000 pesos,
el fabricante debe producir ¿cuántas? ¿Cuánto es lo máximo? 425 unidades máxima para obtener 2.000 pesos. Para obtener al menos 2.000 pesos. O sea, lo menos que quiere este señor, lo mínimo, llamémoslo así, que quiere el señor ganarse 2.000 pesos, entonces se dice que son 425 pesos. Entonces, para dar respuesta al final, decimos que este fabricante tiene que producir y vender 425 unidades para lograr al menos 2.000 pesos, que es lo mínimo. Lo mínimo en unidades serían 2.000 pesos. Entonces, el fabricante, para obtener lo mínimo, serían 425 artículos. Si él produce 425 artículos, puede obtener las 2.000 unidades como mínimo. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como empezamos a ver los primeros problemas de las inecuaciones básicas. Cuando ya estemos en clase, vamos a hacer otro tipo de problemas similares para ir fortaleciendo este tema. Entonces, para un problema tan sencillo de una inecuación básica con una variable, porque es lo que hemos visto con una variable, pues simplemente es tener en cuenta esta fórmula. De aquí en adelante tenemos que aprendernos que la utilidad es igual a los ingresos menos costos. Vamos a trabajar en base a esos problemas que se llaman problemas de producción. ¿Listo, muchachos? Entonces espero que haya quedado muy claro.